fracción a un número decimal y comparar dígito a dígito, ¿ya? Aquí el proceso es un poquito más largo, ¿ya? Pero suele ser como la opción más sencilla. Veamos entonces cómo sería la comparación de estas tres fracciones. Entonces dice comparar y ordenar de menor a mayor las siguientes fracciones. Tenemos el 2 tercios. Entonces el 2 tercios yo lo voy a dividir. 2 dividido en 3. Como el 3 no cabe en el 2, coloco un 0 al cociente y ese 2 se transforma en 20. Y ahora sí yo puedo trabajar. El 3, ¿cuántas veces cae en el 20? 6 veces. 3 por 6, 18. A 20, 2. Agrego otro 0. El 3 en el 20, ¿cuántas veces cae? 6 veces. 3 por 6, 18. A 20, 2. Ahora de nuevo, el 3 en el 20, ¿cuántas veces cae? 6 veces. 3 por 6, 18. A 22. Y si sigo así, el 6 se me va a repetir. Por lo tanto, este es un decimal periódico. Se repite el 6 infinitamente. Entonces ya tengo el primero. ¿Dudas con esa división? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Consultas que tengan sobre esa división? No, ya. Entonces ahora vamos con el 5 sextos. Si yo quiero pasarlo a decimal, los tengo que dividir. 5 dividido en 6. Como el 6 es mucho más grande, ¿ya? Entonces yo coloco 0 al cociente, la coma, y ese 5 automáticamente se transforma a 50. Y ahora sí yo puedo dividir. El 6, ¿cuántas veces cabe en el 50? Si yo me sé la tabla de multiplicar, la tabla del 6, me doy cuenta que es 6 por 8, 48. Para llegar a 50 me faltan 2. Y como me quedó un 2, nuevamente le agrego un 0. El 6 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 3 veces. 6 por 3, 18. A 20, 2. Agrego un 0 nuevamente. Y de nuevo, el 6 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 3 veces. 6 por 3, 18. A 20, 2. Y si sigo así, se me va a repetir el 3. Por lo tanto, este es un decimal semiperiódico, porque se repite el 3. Entonces yo lo puedo escribir así: 0,8. Y aquí le coloco esa rayita o sombrerito del periodo, que significa que el 3 se va a repetir infinitamente. ¿Dudas con la segunda división? ¿Dudas con la segunda división? Ya, entonces no hay nada. 1 dividido en 3, un tercio. Un tercio, si yo quisiera pasarlo a decimal, sería 1 dividido en 3. Como el 1 es, o sea, el 3 es mucho más grande que el 1, no cabe. Entonces, cuando sucede eso, 0 al cociente, le coloco una coma y ese 1 automáticamente se transforma en 10. ¿Ya? Recuerden que al colocar la coma, ese 1 pasa a ser 10. Entonces ahora, el 3, ¿cuántas veces cabe en el 10? 3 veces. 3 por 3, 9. Para llegar a 10, 1. Nuevamente le agrego el 0. El 3 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 3 veces. 3 por 3, 9. A 10, 1. Y si sigo infinitamente,
se van a repetir los numeritos. Entonces, un tercio, a pasarlo a decimal, sería 0,3 periódico. Entonces ya tengo las tres transformaciones a decimal. Ahora tengo que comparar. Entonces, el 2 tercios es igual a 0,6 periódico. El 5 sexto es igual a 0,83 y aquí el 3 es periódico. ¿Ya? Y el 1 tercio es igual a 0,3 periódico. Y aquí yo me tengo que fijar cuál es el menor y cuál es el mayor. La pregunta es, ¿cuál sería aquí el mayor? Consulta, ¿cuál sería el mayor? ¿Cuál sería el menor? ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor? Me tengo que fijar en sus cifras, dígito a dígito. Aquí no hay problema porque el 0 acá son todas coma 0. ¿Ya? Ahora me fijo, acá hay un 6, acá un 8 y acá hay un 3. ¿Cuál es el mayor entre esos tres dígitos? El 8. Entonces, esta fracción sería el mayor. Después seguiría el 6 y el menor sería el 0,3 periódico. Entonces, como me piden ordenar de menor a mayor, el orden sería un tercio es menor que 2 tercios y eso va a ser menor que 5 6. Y ahí está ordenado de menor a mayor. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas que tengan? En Entonces el chat aquí no hay nada de nada. dudas. Aquí Alejandro dice que no. lo importante acá es saber dividir. Ya si ustedes quieren ocupar esta técnica para ordenar, tienen que saber dividir, ¿ya? O ocupar las dos anteriores que se vio ayer, ¿ya? Pero igual, de cualquiera de las formas que ustedes lo hagan, van a llegar al resultado correcto. Profe, yo entendí, pero no mucho igual. No mucho igual. Ya, veamos, vamos a comprobar si entendieron o no. Hagan ese ustedes. No importa que se equivoquen, no importa, pero inténtenlo. Y después yo lo voy a hacer y vamos a comparar el resultado, ¿ya? Para que ustedes corrijan los errores o si acertaron, bien, los felicito, ¿ya? Pero por lo menos intenten hacer algo. Entonces, son 11:41, les doy 2 minutos para que hagan eso. No, 3 minutos. ¿Ya? A las 11:44 lo resuelvo yo, ¿ya? Empiecen. Espero que lo hayan hecho, ¿ya? Y si no, o si se equivocaron o tienen alguna duda, aquí se las voy a ir aclarando a medida que vamos revisando el ejercicio. Entonces, para ordenar, ahora nos están pidiendo ordenar de mayor a menor, ¿ya? Así que ojo con eso. Vamos a hacerlo con el tercer método, que era pasarlo a número decimal. Para hacer eso yo tengo que dividir, ¿ya? Si se fijan acá, el 5 es mucho más grande que el 2. No cabe. Entonces, cuando sucede eso, 0 al cociente, le coloco una coma, y ese 2 se transforma en 20. Y ahora empiezo a dividir normal, sin ningún problema. El 5 en el 20 cabe 4 veces. 5 por 4, 20. Para llegar a 20, 0. ¿Ya? Esa es la cortita. Entonces, el 2 quintos a decimal sería 0,4. Ahora bien, espérenme que me salió algo en el computador.
Ahí sí. Ya. Ahora vamos con la siguiente fracción. Sería 6 séptimos. Para pasarla a decimal, yo tengo que dividir. El 7 es mucho más grande que el 6, entonces no cabe. Entonces, recuerden, nuevamente, 0 al cociente, le agrego una coma, y ese 6 se transforma en 60. Y ahora sí yo empiezo a dividir, como ustedes ya saben. El 7 en el 60, si no me equivoco, cabe 8 veces. 7 por 8, 56. Para llegar a 60, me faltan 4. De nuevo, agrego un 0. Ahora, el 7 en el 40 cabe 5 veces. 7 por 5, 35. Para llegar a 40, 5. El 7 en el 50, 7 veces. 7 por 7, 49. Para llegar a 50, 1. Le sigo agregando ceros. El 7 en el 10 cabe una vez. 7 por 1, 7. Para llegar a 10, 3. El 7 en el 30, 4 veces. 7 por 4, 28. Para llegar a 30, 2. Quedó en 20. El 7 en el 20 cabe 2 veces. 7 por 2, 14. Para llegar a 20, 6. ¿Ya? Y si yo sigo, se me va a repetir el 8, el 5, el 7. ¿Ya? Entonces, ese número es periódico. O sea, es 0,85714 y ahí la rayita. Porque después se empiezan a repetir de nuevo el 8, el 5, el 7, el 1, el 4, el 2. ¿Ya? Entonces ahí estaría la transformación del 6 séptimo a decimal. Y por último nos queda el 5 sextos. Para pasarla a decimal, recuerden, hay que dividir. 5 sextos. Como el 6 es mucho más grande que el 5, 0 al cociente, y ese 5 se transforma en 50. El 6 en el 50 cabe 8 veces, si es que no me equivoco. 6 por 8, 48, a 50, 2. Agrego nuevamente el 0. El 6 en el 20 cabe 6 por 3, 18, 3 veces. 6 por 3, 18, a 20, 2. De nuevo apareció el 20. El 6 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 3 veces. 6 por 3, 18, a 20, 2. Si se fijan, se va a seguir repitiendo el 3 infinitamente. Entonces este es un decimal semiperiódico. ¿Ya? ¿Dudas con las divisiones? ¿Dudas con las divisiones? No, dice Gildy Kelly. Ya. Ahora, lo importante acá es darse cuenta cuál es el mayor y cuál es el menor. Ya, estamos claros que el 0,4 es el menor, porque estos son 0,8, 0,8, este es 0,4. Entonces ya estamos claros que es el menor. Pero ahora, entre estos dos, ¿cuál es el mayor? Y aquí tienen que ir comparando dígito a dígito. Aquí hay un 8. Acá hay un 8. Entonces ahí quedamos sin información porque son iguales. Entonces seguimos con el siguiente dígito. Acá hay un 5. Acá tienen un 3. ¿Cuál es el mayor? El 5. Por lo tanto, ese número sería el mayor.
después le seguiría el de acá y por último el 0,4. Entonces, como nos piden ordenar de mayor a menor, sería 6 séptimos, que sería el mayor, después le sigue el 5 sextos y el menor sería 2 quintos. Y ahí está ordenado de mayor a menor. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Alejandro dice que no, profe. Ya. Vamos bien entonces. Vamos a avanzar a lo que nos queda. Lo que viene ahora es súper sencillo, ya no hay que hacer ningún cálculo, nada, es solamente visual. ¿Ya? Así que vamos con lo que sigue. Voy a borrar, como no hay dudas, no hay consultas. Espero que le haya quedado clarito esto, ¿ya? Especialmente la división, ¿ya? La división, porque la vamos a ocupar esa división. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Realizar aproximaciones de números racionales. ¿Ya? Vamos a aproximar. Entonces, para aproximar números decimales, tenemos que conocer la posición o el nombre de la posición de los decimales. ¿Ya? Entonces, aquí yo se los coloqué. El primero se llama décimas, el segundo centésimas, el tercero milésimas, el cuarto 10 milésimas, el quinto 100 milésimas, el sexto millonésima, el séptimo 10 millonésima y así sucesivamente. Comúnmente y en matemática se llega hasta la millonésima. ¿Ya? Es muy raro ver un ejercicio que te pidan 10 millonésimas, 100 millonésimas, ¿ya? Pero no está de más saberlo, ¿ya? Entonces es importante que ustedes aprendan esos nombres para hacer las aproximaciones, ¿ya? Entonces les repito, el primero, décimas. El segundo decimal sería la centésima. Después viene la milésima. Después 10 milésimas, 100 milésimas, millonésima. Nosotros vamos a hacer ejercicio hasta por ahí, ¿ya? Hasta la millonésima. Para allá no sería necesario con esos nombres, ¿ya? Por favor, anótenlo, sáquenle una foto, un pantallazo, para que no se lo olvide, ¿ya? Porque lo vamos a ocupar ahora. ¿Antes habían visto esto? ¿El nombre de las posiciones de los números decimales? ¿De la parte decimal? ¿Lo sabían? ¿O no? ¿No se acordaban? ¿O nunca los vieron? Aproximación. Entonces, aquí dice como una pequeña definición. Aproximar un número a ciertas cifras decimales consiste en encontrar un número con las cifras pedidas que esté muy próximo al número dado. Puede ser más pequeño, puede ser más grande, pero es cercano al número dado. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, vamos a ver los tipos de aproximación, que son varios. Está aproximación por defecto, aproximación por exceso, aproximación por redondeo y por truncamiento. ¿Ya? La aproximación por redondeo, ustedes la ven en los supermercados. Para, si se fijan, ahora aproximan, si te sale, no sé, 20.544 pesos, esos 4 pesos se pierden, aproximan hacia abajo. ¿Ya? Ese es un tipo de aproximación que hacen. Entonces vamos con el primero.
aproximación por defecto. Aproximar por defecto, buscamos el número con un determinado número de cifras que es inmediatamente menor que el dado. Yo voy a explicar el primero, ¿ya? Y después la idea es que entre todos hagamos el segundo y el tercero. Entonces, acá lo voy a hacer, que tengo más espacio. Tenemos el 0,2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, me dice aproximar los siguientes números por defecto. Hasta el primero, hasta la milésima. Entonces yo tengo que saber cuál es el nombre de cada posición de estos decimales. Recuerden que esta es la décima. Décima, centésima, milésima. Hasta ahí. Décima, centésima, milésima. Ya. Escuchen bien. Lo que hace el defecto es acortar el número. Nada más que eso. Si me dan esa cantidad de números y me dicen aproxima por defecto hasta la milésima, la aproximación sería, sería 0,234 milésimas. Hasta ahí. ¿Ya? Porque me están pidiendo aproximar hasta la milésima. Los demás dígitos los pierdo. ¿Ya? Se pierden esos dígitos. Y ahí ya estaría aproximado hasta la milésima. ¿Alguna duda? Consulta. ¿No? ¿En el chat tampoco? No, dicen que no tienen dudas. Ya, entonces de nuevo. Ahí En el despertaron, segundo, profe. ya. En el segundo ejemplo me piden aproximar por defecto hasta la centésima. Centésima. Entonces ustedes tienen que saber el nombre de la posición de los decimales. El 0 sería la décima, el 9 sería la centésima. Entonces yo hago una rayita y aproximado ese número me quedaría 12,09 centésimas. ¿Ya? Y ahí sería la aproximación. ¿Alguna duda, consulta que tengan de los dos primeros ejemplos? ¿Dudas, consultas? Que tengan algo que no le haya quedado claro. No, dicen, profe. Bien. Vamos con el tercer ejemplo, ¿ya? Si se fijan, no hay que hacer ningún cálculo, es solamente visual. Ahora, aquí lo más complicado sería aprenderse el nombre de las posiciones de los decimales. Solamente es eso. Ahora me dicen hasta la décima. O sea, tengo el numerito, lo voy a colocar en el tercero. 5,345 milésimas. Y yo lo quiero aproximar hasta la décima. Hasta la décima sería hasta ahí. Entonces, ese número aproximado sería 5,3. Y los demás dígitos se me pierden. Y eso es todo. Y si se fijan, esta aproximación que está acá, esa y la que tengo acá, es un número más pequeño que el dado. Es mucho más pequeño que el dado. Por eso aquí dice, buscamos el número con un determinado número de cifras que es inmediatamente menor que el dado. ¿Ya? Al aproximar por defecto, el número se achica en palabras simples o queda menor que el inicial. ¿Dudas? Consulta sobre esta aproximación. ¿Dudas? Consultas? Yo tengo una pregunta, profe. Ya, Soy dime. trans.
Entonces, cuando hablamos de aproximación por defecto, se corta hasta donde usted dice, Correcto, ¿cierto? solamente eso. No, no es que se aumente de número si es alto o bajo No, el que está no, antes o nada. después. Perfecto. Ya solamente en palabras simples se corta el número, ¿ya? Se achica el Ya. número. Ya, esto tiene que quedar claro porque después no vayan a confundir con el que viene, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si quieren, le sacan una foto, pantallazo, lo escriben como ustedes quieran, pero la idea es que lo tengan y se lo aprendan. Especialmente el nombre de las posiciones de los decimales, ¿ya? La milésima, centésima, millonésima, ¿ya? Todo eso. Voy a borrar y voy a pasar al siguiente. El siguiente sería por exceso, ¿ya? ¿Qué dice la aproximación por exceso? Aproximación por exceso es el número con las cifras decimales fijadas inmediatamente mayor, ¿ya? Entonces, aproximar por exceso los siguientes números racionales. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos el 1,234,6. Me dicen aproximar hasta la milésima. Milésima. Entonces, voy de acá. Décimas, voy a poner una D. Décima, centésima, milésima. Entonces tengo que aproximar hasta ahí. Pero como estoy aproximando por exceso, esta última cifra, S4, yo la voy a aumentar. Y la voy a aumentar en 1. Entonces en vez de 4 la voy a colocar 5. Y esa sería la aproximación por exceso. Le voy a sumar 1 al último dígito según la aproximación que tenga. Así es hasta la milésima o hasta la centésima o la décima. Pero siempre al último yo le voy a sumar 1. Vamos con el segundo. A ver si entendieron esta parte. Tengo el 0,934 y me piden aproximar por exceso hasta la centésima. Entonces aquí voy nuevamente. Esta es la décima, esta es la centésima. Entonces tengo que aproximar hasta ahí. ¿Ya? Entonces yo le sumo 1 inmediatamente al último dígito, al 3, sería 4. ¿Ya? Ahí Y ahí, Gilda, profe. ¿ah? Ahí Gilda con Kelly dicen que es 0,94. Perfecto. Es solamente sumarle 1 al último dígito, ¿ya? Según a lo que me estén pidiendo, si es hasta la milésima, centésima o décima. Si se dan cuenta, en esto de la aproximación no hay que hacer ningún cálculo. No hay que hacer, es solamente como visual, ¿ya? Y como les dije, entre comillas, como lo más difícil sería aprenderse la posición de los decimales, el nombre de la posición de los decimales, ¿ya? Y el último, hasta la décima. Entonces si tengo el 1,8921 y tengo que aproximar hasta la décima, o sea, sería hasta el primero. Esa es la décima. Yo corto hasta ahí. Y como ese es el último dígito, yo lo aproximo a 1,9. Y ahí estaría aproximado hasta la décima ese decimal. Entonces, por exceso, siempre se le suma 1 al último dígito. ¿Dudas, consultas que tengan sobre esta aproximación? ¿Dudas, consultas? Hablen por el chat si quieren. No sé, no, sí. Muy fácil, muy difícil. Ya, Alejandro, Gilda, Kelly dicen que no. Francesca también dice que no. Todo bien. ya. Recuerden que la pregunta esencial es hoy día.
y va enfocado en esto. ¿Ya? Así que se lo tienen que aprender. Entonces vamos con el siguiente. Voy a borrar. Ya, por redondeo. Ya, entonces dice, redondear un número quiere decir reducir el número de cifras manteniendo un valor parecido. El resultado es menos exacto, pero más fácil de usar. Entonces, ¿cómo redondear números? Aumentala en 1 si la cifra siguiente es 5 o más. Déjala igual si la siguiente cifra es menos de 5, es menor que 5. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener cuidado con el decimal siguiente. Entonces voy a explicar los 3 ejemplos. Acá, vamos a hacer el primero acá, para ocupar estos espacios. Tenemos el 3, aquí, 4, 5, 6, 7. Y me piden redondear hasta la centésima. Entonces la centésima sería décima centésima, hasta ahí. ¿Ya? Pero como es redondeo, yo me tengo que fijar en la cifra siguiente. En esta cifra. ¿Ya? Fíjense bien. Si la cifra siguiente es 5 o más grande, a este numerito se le suma 1. Pero si ese número es menor que 5, este número se deja igual. En este caso es 6. Es 6. Es mayor que 5. Entonces, se le suma 1 a ese dígito, al 5. Entonces me quedaría 3,46 aproximado. Este símbolo se lo coloco porque es aproximado, ¿ya? Y ese sería el redondeo. ¿Ya? Tengo que fijarme en la cifra siguiente, fijarme si es 5 o mayor que 5, porque si es así, se le suma 1. Y si es menor que 5, se deja el número igual, no se hace ningún cambio. Vamos con el segundo ejemplo. Y aquí van a notar la diferencia entre ambos. Fíjense bien. Tenemos el 0,437 y 8. Me piden aproximar por redondeo hasta la décima. O sea, hasta ahí. Y como es por redondeo, sí o sí me tengo que fijar en la cifra siguiente. Y esta cifra es menor que 5. Por lo tanto, no se le hace ningún cambio. Se deja igual. Porque es menor que 5. ¿Ya? Cuando sucede que es menor que 5, se deja el número igual. Está como está. No se le suma nada. Pero en este caso, en el primero era diferente, porque la cifra siguiente era mayor que 5. Por eso a este numerito de acá, a ese 5, se le sumó 1 y me quedó en 6. Entonces ahí tiene que visualizar bien la cifra siguiente. ¿Ya? Vamos con el tercero. 1,78675. ¿Ya? Y me piden aproximar hasta la 10 milésima. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la 10 milésima? ¿Qué dígito sería la 10 milésima? ¿Qué dígito sería la 10 milésima? Ahí Gilda respondió y dijo 1,7867. Veamos. Entonces, la 10 milésima sería décima, centésima, milésima, 10 milésima. Hasta ahí es el corte. ¿Ya? Hasta ahí es el corte.
Y como estamos aproximando por redondeo, yo me tengo que fijar en la cifra siguiente. Y si es 5 o mayor que 5, a este numerito de acá se le suma 1. Entonces me quedaría 1,7868, ¿ya? 1,7868 10 milésimas, ¿ya? Entonces, tienen que fijarse bien en la cifra siguiente. Si es 5 o mayor que 5, a la cifra anterior, a esta, se le suma 1. Pero si es menor que 5, como en el segundo caso, se deja igual el dígito anterior. Ya no se hace ningún cambio, no se hace nada. ¿Ya? Entonces, así trabaja el redondeo. Pues yo les pido que sean cuidadosos al aproximar, ¿no? No vayan a confundir, ¿ya? Porque se tiende a confundir los tipos de aproximación. Dudas, consulta que tengan sobre este tipo de aproximación de redondeo. Dudas, consultas. Por lo que veo y escucho, no hay dudas. Ahí Alejandro pregunta si de 4 abajo se mantiene. Como de 4 abajo. Ah, Esa es su sí, de pregunta. 4 hacia abajo el número no cambia. ¿Ya? Si es 5 o más, ahí se le suma 1. ¿Dudas, consultas? Para pasar al siguiente. No, dice Alejandro. Ya. Francesca Recuerden, también. sáquenle una foto, pantallazo a esto para que no se lo olvide. ¿Ya? Entonces, como no hay duda, consulta, vamos al siguiente. Ya, este es el último. ¿Ya? Aproximación por truncamiento. Para truncar un número, se eliminan las cifras que están a la derecha de la unidad a la que queremos llegar. ¿Ya? Aproximar por truncamiento los siguientes números. Yo les puse de nuevo 3 ejemplos y lo vamos a aproximar por truncamiento ahora. Entonces tenemos a este número un poquito más grande. 34, 45, 69, 76 y 5. Y como me piden hasta la 100 milésima, tengo que saber cuál es el dígito que llega hasta ahí. Décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima. ¿Ya? Hasta acá. Y como es por truncamiento, esta cifra se elimina. Entonces, aproximar por truncamiento sería 34, 45, 69, 7. Nada más que eso. No se le suma, no se le resta, nada. Se corta el número hasta la posición que me indiquen. Nada más que eso. Vamos con el siguiente. El siguiente es 0,246,487 y 65. Y me piden aproximar por truncamiento, hasta la centésima. Entonces aquí voy encontrando las posiciones. Décima, centésima, hasta ahí. Entonces yo me olvido de todos estos números. Chao. La escribí. Chao. Y me queda 0,24. Nada más que eso. ¿Ya? Y el último, 1,9282, aproximar por truncamiento hasta la décima.
Voy a colocar bien la coma. Ahí. Hasta la décima, o sea, hasta ahí. Me olvido de todo eso y me queda 1,9. Y ese es el truncamiento. ¿Alguna duda, consulta sobre eso? ¿Tienen dudas, profesor? ¿No hay dudas o si tienen dudas? No escuché bien. No, en el chat, ¿No? por lo menos los que hablaron, no tienen ¿No? dudas. Qué bueno. Y entonces, hemos visto todos los tipos de aproximación. Y ahora vamos a mezclar algunas cositas. Voy a borrar. Voy a borrar. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Dice, realizar la siguiente división y aproximar por redondeo hasta la 10 milésima el resultado obtenido. Entonces, el primer trabajo es dividir. Dividir. Y después tengo que aproximar. Entonces, estamos haciendo una mezcla de contenidos anteriores más lo de hoy día. Entonces, yo empiezo a dividir 19 dividido en 7. ¿Qué me queda? Entonces, el 7 sí cabe en el 19. El 7, ¿cuántas veces cae en el 19? Cae 2 veces. 7 por 2, 14. Para llegar a 19, 5. Ahora, el 7 no cabe en el 5. Y cuando sucede eso, yo le coloco una coma y acá le agrego un 0. ¿Ya? Y ahora empiezo a dividir nuevamente. Entonces, el 7 en el 50 cabe 7 veces si no me equivoco. 7 por 7, 49. Para llegar a 50, 1. Ahora, el 7 en el 10 cabe una vez, ¿cierto? Una vez. 7 por 1, 7. A 10, 3. Ahora, el 7 en el 30, 7 en el 30 cabe 4 veces. 7 por 4, 28. A 30, 2. El 7 en el 20, el 7 en el 20 cabe 2 veces. 7 por 2, 14. 7 por 2, 14. Para llegar a 20, 6. Ahora, el 7 en el 60 cabe 8 veces. 7 por 8, 56. A 60, 4. Y le sigo agregando el 0. El 7 en el 40 cabe 5 veces, si no me equivoco. 7 por 5, 35. A 40, 5. ¿Ya? Ahora, yo, si quiero, puedo seguir, ¿ya? Pero hay que aproximar por redondeo hasta la 10 milésima. Entonces veamos, tengo décima, centésima, milésima, 10 milésima, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí tengo que hacer el corte. Ya, y fíjense bien, ¿qué aproximación es? Por redondeo. Entonces, si es por redondeo, yo me tengo que dar cuenta de la cifra anterior. Si la cifra anterior es 5 o es mayor que 5, a esta cifra, al 2, se le suma 1. Y como en este caso es 8, me quedaría la aproximación en 2,7143. ¿Ya? Y ahí estaría la aproximación por redondeo hasta las 10 milésimas.
dudas, consultas sobre ese ejemplo. Dudas, consultas. Alejandro dice que no. Ya. Bien. Si quieren le sacan una foto, ya, para que lo tengan. Entonces vamos a hacer otro si es que alcanzamos. Si no alcanzamos. Voy a borrar. Y ya. Ahora ustedes van a hacer ese. Yo les voy a dar unos 3 minutos. Ya yo tengo las 12:22. A las 12:25 lo realizo yo. Tienen 3 minutitos para ustedes realizar ese ejercicio. Y después comparamos resultados. ¿Ya? Hagan. El 7 es mucho más grande que el 1. ¿Ya? Entonces cuando sucede eso, 0 el cociente, le agrego una coma y ese 1 se transforma en 10. El 7 en el 10 cabe una vez. 7 por 1, 7, a 10, 3. Ahora, el 7 en el 30 cabe 4 veces. 7 por 4, 28. Para llegar a 30, 2. Ahora, el 7 en el 20, 2 veces. 7 por 2, 14. Para llegar a 20, 6. El 7 en el 60, 7 por 7, 8 veces. 7 por 8, 56. A 60, 4. ¿Ya? Y aquí se transforma en 40. Ahora veamos si es necesario seguir o no. Décima, centésima, milésima. Hasta ahí lo están pidiendo. Porque dicen hasta la milésima. Entonces, no es necesario seguir dividiendo porque el corte es ahí. Y como es aproximación por truncamiento, ¿qué es lo que hace el truncamiento? Cortar el número hasta el decimal que nos piden, que sería milésima. Entonces, aproximado sería 0,14 y 2. ¿Ya? ¿Les dio lo mismo? ¿Les dio algo diferente? ¿Se equivocaron al dividir? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? ¿Qué les parece esto? Bien. A Francesca le dio lo mismo. Bien, bien, bien. ¿Ya? Entonces, recuerden que hay que fijarse bien hasta qué décimas te están pidiendo aproximar. ¿Ya? No sacáis nada seguir dividiendo acá si te piden hasta la milésima, la centésima. ¿Ya? Uno tiene que fijarse bien en esas cosas. Y les recomiendo que se aprendan los nombres de las posiciones de los decimales. ¿Ya? Entonces voy a borrar. Ya, ahí le había dejado un ejercicio, pero por el tiempo no alcanzamos a hacer. ¿Ya? Por lo tanto, les voy a presentar la pregunta esencial de esta semana. ¿Ya? Por favor, las personas que no me han enviado nada, ponerse al día, ¿ya? Con las preguntas esenciales. Todas las preguntas esenciales están en el WhatsApp del grupo, ¿ya? Para que se pongan al día. Y cualquier consulta que tengan, me la hacen saber en el WhatsApp personal mío. Ya ustedes ya tienen mi número, así que cualquier cosa me hablan. Entonces les voy a presentar la pregunta esencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Realizar la división y aproximar por redondeo hasta la millonésima el resultado obtenido. Ahora, yo quiero ver todo el desarrollo en la hoja,
la división completa, no con calculadora. Yo me voy a dar cuenta en tiro si es con calculadora o no, ¿ya? Porque si lo hacen con calculadora, yo le voy a pedir que lo hagan nuevamente, ¿ya? Entonces tienen que hacer la división, ¿ya? Y después, por redondeo, hasta la millonésima. Ya tienen que aproximar por redondeo hasta la millonésima.